Buen día, chicos, continuamos con los temas. Nos quedan solamente dos para finalizar lo que es nuestro segundo bloque y todos los temas que entrarían en el segundo parcial. El aparato urinario es el que se encarga de filtrar la sangre y generar orina. Su función principal es la de generar orina, pero tiene otras subfunciones también muy importantes para el cuerpo humano. En el aparato urinario, el principal órgano son los riñones, que son los que se encargan de filtrar la orina, de producir la orina, de filtrar la sangre para producir orina. Su resultado final es la producción de orina. Le continúan los uréteres, que son conductos que van a trasladar la orina desde el riñón hacia la vejiga, que es el órgano que va a contener la orina hasta su expulsión fuera del cuerpo, la cual se produce a través de la uretra. Tenemos diferencia entre la uretra masculina y la uretra femenina, ya vamos a ver cuáles son. Su principal función es la de desintoxicación del cuerpo, la producción de orina, mantener el equilibrio ácido-base, reabsorber líquidos si es necesario, mantener el equilibrio electrolítico, regular la presión arterial y la producción de renina, eritroproyectina y prostaglandinas. Desintoxicación del cuerpo, ¿por qué? Porque muchas toxinas se eliminan a través de la orina. Y muchas veces esas toxinas para el cuerpo son, por ejemplo, medicamentos que tienen una eliminación urinaria. Son muchos los medicamentos, principalmente de niños y de adultos mayores, que se eliminan por orina. Sobre todo aquellos que se dan para la presión arterial o coronarios. Mantener el equilibrio ácido-base, esto ustedes lo van a ver un poquito más en fisiología, tal vez ya lo habrán dado algo en bioquímica. El cuerpo necesita desarrollar, mantener un pH equilibrado, un pH de 7, entonces tiene que, es el riñón, se denomina un sistema buffer, que es el que va a encargarse de mantener que esos equilibrios entre los ácidos y la base del cuerpo sea siempre un pH de 7,35 a 7,45. Por eso dice, mantiene el equilibrio ácido-base. Ácido básico, mantiene la cantidad. Si la sangre está muy básica, es decir, tiene un pH muy alto, se va a dedicar a retener componentes que acidifiquen la sangre. Y por el contrario, si la sangre está muy ácida, con un pH menor a 7,35, va a producir, por ejemplo, bicarbonato, que va a ayudar a que la sangre vuelva a su pH normal. La absorción de líquidos, ¿por qué? Porque cuando una persona está cursando un cuadro de diarrea, un cuadro de deshidratación, los riñones dejan de producir orina para así poder retener los líquidos. Filtra la sangre, retiene las toxinas que tiene que retener, pero no fabrica orina. Por eso una persona, ustedes van a escuchar, y estos términos seguramente ya les son conocidos, de anuria, que significa que no presenta orina, polaquiuria, que significa que orina poco de manera frecuente, poliuria, que esto es cuando orina demasiado. Su función de mantener el electrolito hace justamente esto de que va a retener un electrolito y va a eliminar otro. Cuando hablamos de electrolito, nosotros estamos hablando de todos esos oligoelementos como el sodio, el calcio, el cloro, el magnesio, el fósforo, bicarbonato. Esos son todos electrolitos que se encuentran en nuestra sangre y que dependiendo de cuáles sean sus valores, es el riñón el que se encarga en su filtrado de retener o eliminar el exceso de ellos. Regula la presión arterial. Justamente al regular los líquidos del cuerpo y los electrolitos, como el cloruro de sodio, o el sodio por un lado y el cloruro por el otro, hace
que la presión arterial se mantenga en un determinado nivel o se eleve por los valores normales. Además, que produce la renina. La renina es una hormona que luego se transforma en angiotensina 1, angiotensina 2, y tiene una influencia muy grande en el control de la presión arterial. Juega un papel muy importante. La eritropoyetina, como el nombre lo indica, sirve para la creación de nuevos glóbulos rojos, o sea, es una hormona estimuladora para la formación de glóbulos rojos, y la prostaglandina para los glóbulos blancos. Es decir, fíjense la cantidad de funciones principales, no es solamente producir orina, no es solamente desechar componentes, sino que tiene un gran papel en la regulación del sistema, como en este caso, de la formación de glóbulos rojos y de la presión arterial. Los riñones, desde el punto de vista anatómico, están localizados en el retroperitoneo. Retro, atrás, peritoneo. Ya hablamos de lo que es el peritoneo, la serosa que envuelve los órganos abdominales. Es decir, que no está envuelto por el peritoneo, sino que está por detrás del peritoneo. Tiene cercanía con los órganos abdominales, pero está separado por esta membrana que es el peritoneo. No está envuelto en el peritoneo, sino que está por detrás del mismo. Entonces son dos estructuras localizadas en la cavidad dorsal abdominal, retroperitoneales, detrás del peritoneo. Están cubiertos por un tejido conectivo y graso llamado cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman, que aquí se ve, es esto que vemos acá, esta cápsula, la cápsula de Bowman, sirve como una especie de acolchado que protege a los riñones contra golpes de la parrilla costal. Es decir, son como una protección grasa que tiene el riñón para protegerse ante traumatismos, golpes y demás. Como ustedes ven, el riñón izquierdo está ligeramente más abajo que, perdón, el riñón derecho está un poquito más abajo que el izquierdo. ¿Por qué? Porque por acá encima de esto, si bien está separado por el peritoneo, por encima de esto se encuentra el hígado, que baja ligeramente a la posición de un riñón sobre el otro. Por eso el izquierdo está más arriba que el derecho. Son una diferencia de 1 o 2 centímetros, no más. Pero esa capa grasa es lo que se conoce como la cápsula de Bowman. Lo van a encontrar en la mayoría de los libros como ella. Si no, cápsula de tejido conectivo y graso es el vocabulario nuevo. Ya le había contado en videos anteriores de que el vocabulario nuevo lo que hace es reemplazar los apellidos o nombres propios por nombres comunes que se puedan utilizar en diferentes estructuras que no estén en la misma parte del cuerpo, pero que sí, que cumplan funciones diferentes, pero que sean de la misma característica. En este caso, la cápsula de Bowman es un conjunto de tejido conectivo y graso que forma una cápsula protectora alrededor del riñón. Presenta 3 porciones para su estudio: la corteza, la médula y la pelvisilla. La corteza es esto que está aquí, bien afuera, lo más superficial. La médula, como el nombre lo indica, está en la parte interna del riñón, y la pelvisilla es esto que sale del riñón. También se lo llama pelvis renal. El riñón derecho descansa debajo del hígado y está un poquito más abajo que el riñón izquierdo. Acá vemos de nuevo la cápsula de Bowman, este tejido conectivo y graso que envuelve a los riñones y los protege, por ejemplo, de traumatismo. Está en la región posterior de la cavidad abdominal, entre la última dorsal, la dorsal 12, y la lumbar 2. Así es como se ve, esto es el intestino grueso. Está detrás del peritoneo, es decir, detrás de los órganos abdominales.
El riñón derecho está 2 centímetros por debajo del riñón izquierdo, y fíjense que están cubiertas por las dos últimas costillas. En este caso, como está un poquito más arriba, la 11 y la 12, y el riñón derecho básicamente por la 12, y más la cápsula de Bowman o la cápsula de tejido conectivo y graso que las envuelve, lo protegen de cualquier tipo de traumatismo posterior, porque los riñones son muy sensibles, son un material blando muy sensible a los traumatismos. Desde el punto de vista anatómico, tiene 12 centímetros de alto, 6 de ancho y 3 centímetros de espesor. Pesa aproximadamente 170 gramos más 30 gramos de sangre y tiene un color rojo pardo. Aquel que haya comido riñón alguna vez, el riñón de la vaca es exactamente igual al nuestro, así, solo que mucho más grande, obviamente. Y ahí cuando ustedes abren el riñón se ve muy bien la diferencia entre la corteza y la médula, se ve bien la pelvis renal y el resto de las estructuras. Esto que ustedes ven aquí, que parece como un gorro, se llama glándula suprarrenal. Supra, porque está arriba del riñón. Entonces, suprarrenal, y también tiene una pequeña porción de la cápsula que la envuelve. En su región anterior es convexa y en la posterior está, este es el riñón derecho, está protegido solamente por la última o duodécima costilla. El izquierdo tiene la protección de la undécima y la duodécima porque está un poquito más arriba. Y aquí vamos a encontrarnos otra vez con un hilio. Hilio era una estructura de entrada o salida de elementos anatómicos. En este caso va a ser el hilio renal. Va a estar compuesto por la arteria renal, que es la que va a traer la sangre hacia el riñón, la vena renal, que va a sacar la sangre filtrada del riñón, y la pelvis renal, que es la que va a sacar la orina hacia los uréteres, a la vejiga y de ahí al exterior. Además van a entrar ramas linfáticas, el nervio renal, que es una rama del plexo solar. Esta misma sangre que es filtrada también sirve para nutrición. Aquí la arteria, a diferencia de lo que pasaba en los otros órganos, tiene su función nutritiva y funcional, es decir, que lleva para que la sangre sea filtrada y a la vez nutre y oxigena al riñón. Es decir, no tenemos una arteria secundaria, por ejemplo, en pulmón, que teníamos la pulmonar que cumplía su función y las bronquiales que alimentaban a las estructuras pulmonares. Acá no. La misma arteria renal va a cumplir su función y va a nutrir al órgano. La vena, lo mismo, va a retirar los desechos carbooxigenados del riñón y va a llevar una sangre ya sin otras toxinas y va a verter su contenido en la vena cava inferior. Entonces, el hilio renal se encuentra en su borde medial cóncava y está constituido por la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal y ramas del linfático y ramas del nervio renal, que es viene del plexo solar, para inervar obviamente al órgano. La glándula suprarrenal se encuentra en el polo superior, como su nombre lo indica, es una glándula de origen endocrino, o sea, libera su contenido. Aquí suele liberar hormonas, muchas veces sexuales, otras hormonas estimuladoras que terminan estimulando otras glándulas dentro del cuerpo. En su corteza está rodeado por una pequeña cápsula fibrosa, que es una membrana propia del riñón, que mide entre 1 y 2 milímetros de espesor. En la zona cortical o corteza
vamos a encontrar lo que son los crepúsculos de Malpighi, que es esto que se encuentran aquí, la pirámide de Ferrín, y en la zona medular ya vemos las pirámides de Malpighi, que no es más que la acumulación de estos corpúsculos renales, que son esto que se ven aquí, las pirámides de Malpighi, las columnas renales con sus diferentes papilas, que luego se van a ir convirtiendo en los cálices menores, cálices mayores, y terminan en la pelvis renal, que se continúa luego con eh, con los uréteres. Entonces, los cálices menores son estos que vemos aquí. Los cálices mayores son estos, donde confluyen los cálices menores. La pelvis renal es esta, y este es el uréter. Entonces, cuando se termina de filtrar la sangre, termina de pasar por los glomérulos, se forman la pirámide, terminan aquí de pasar por la pirámide de Malpighi, se dirigen hacia los cálices menores, que son estos que se encuentran acá. Estos serían los cálices menores son estos que están aquí, y van a terminar confluyendo en 3 grandes cálices mayores, que se unen entre sí hasta formar esta dilatación o tubo dilatado denominado pelvis renal, que es lo que sale por el hilio pulmonar hacia afuera del riñón, y se continúa por el uréter, o los uréteres, porque son 2 riñones. La unidad, esto es cuando ya la orina fue fabricada. Ahora vemos qué pasa dentro del crepúsculo renal o el crepúsculo de Malpighi, que no son más que cápsulas donde se encuentran los glomérulos. O sea, esto se encuentran dentro de esto. El glomérulo es la que está dentro de la nefrona, y es el que va a realizar el verdadero filtrado. Fíjense, esto rojo sería la arteria y azul es la vena, donde se van pasando por diferentes túbulos. Estos túbulos tienen como un entramado, por eso se llama filtrado, filtra la orina, tiene entramados con determinados orificios que dejan pasar en cada uno un determinado peso de la molécula. Entonces, dependiendo de cómo se encuentre el organismo en ese momento, va a dejar determinada molécula o no. Por ejemplo, las moléculas de bicarbonato a ser una molécula dual, son mucho más pesadas o más grandes que una molécula simple de cloro. Por ejemplo, la molécula de cloro es pequeña porque es negativa. O una molécula de sodio. Pero el bicarbonato es una molécula dual, son 2 moléculas juntas, ya es un poco más pesado. Aquí el peso se mide en Dalton, que es la unidad más pequeña que tenemos para medir elementos dentro de elementos anatómicos, digamos. La unidad más pequeña es Dalton. Entonces, aquí tiene todo este ramado. Aquí está la arteria, aquí se produce este tramado, esto que sale, los túbulos eferentes. Aferentes son los vasos y eferentes son que salen hacia afuera. En este caso, este túbulo amarillo es lo que va a formar el corpúsculo renal de Malpighi, que luego se transforma en las pirámides de Malpighi, en los cálices menores, cálices mayores y en la pelvis renal. Es decir, que esto es lo que transporta lo que quedaría del filtrado de la sangre. Tenemos el conducto, fíjense, conducto contorneado, proximal. Tenemos el haz de Helen, que este es su recorrido, donde va a terminar saliendo hacia afuera. El tóbulo contorneado distal. Esto ustedes lo van a ver un poquito mejor en
en fisiología, cómo funciona la nefrona del riñón, que es la unidad final donde se realiza todo este filtrado de la orina, ya le digo, se mide en Dalton y terminan produciendo la orina. Entonces, estos conductos túbulo colector es el que va a terminar juntando la orina, se va juntando con las otras nefronas y va formando la pirámide de Malpighi, que luego se termina en los cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal, que es la que sale por el ilio, y se termina comunicando con el uréter. El uréter es una estructura lineal, son dos, dual, uno es derecho e izquierdo, se inicia en la pelvis renal y termina en la vejiga. Comienza en ambos riñones y va lentamente aproximándose hasta terminar aproximadamente a 2 o 3 centímetros uno del otro por detrás de la pared de la vejiga. Su función básica es la de conducción, transporta la orina del riñón hasta la vejiga. Su interior está recubierto de mucosa y es una luz pequeña, por lo único que tiene que hacer es transportar a la orina. Mide de 25 a 30 centímetros, esto obviamente va a depender de la estructura de la persona. Fíjense cómo comienzan en un riñón, en el otro, y terminan en la vejiga. Presenta un estrechamiento de 4 a 5 centímetros, o sea, cada vez más prolongado, hasta llegar a la vejiga. Aquí en la vejiga se forma lo que se llama el trígono vesical, que es una estructura lisa de la mucosa lisa del interior de la vejiga. Fíjense este triángulo, aquí está otro más esquemático, que forma como un facilitador o un conducto, una impresión que deja la inserción de los dos uréteres por detrás de la vejiga y la uretra saliendo de la misma. Se llama trígono vesical de Leuten. Está irrigado por las arterias largas uretrales, superior e inferior, y las arterias cortas, que son ramas de la arteria testicular en el hombre y uterina en la mujer. Está inervado por el plexo hipogástrico. La vejiga, por otro lado, es un órgano muscular membranoso, hueco, fíjense, es un órgano muscular membranoso y hueco que es similar al concepto de corazón, que está formando parte del tracto urinario y que recibe la orina de los uréteres. La almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. Está ubicada en la parte media de la pelvis, por detrás del pubis y por delante del recto, por debajo de la masa intestinal. En el caso de la mujer, en el hombre es pubis, vejiga, recto. En la mujer es pubis, vejiga, vagina y recto. Útero y vagina, de hecho, porque el útero está en un inverso flexor, como acostado, doblado, que esta es la posición normal del útero, sobre la vejiga. Por eso la vejiga de la mujer parece más aplanada que la del hombre. Pero es simplemente la impresión que deja la posición del útero. Aquí es como se ve el pubis y la vejiga. Esto es importante que ustedes lo sepan porque muchas veces cuando una persona tiene retención de orina por mucho tiempo, forma lo que se denomina globo vesical, que ustedes deben palpar por encima del pubis. Se siente muy bien cuando la vejiga está muy dilatada y tiene mucha orina encima. Es obviamente una forma de comprobación si nuestro paciente no está orinando, puede estar teniendo una obstrucción en la uretra y no porque le esté faltando agua. ¿Por qué? Porque el paciente puede dejar de orinar por dos razones. Primera y principal, y la más importante a tener en cuenta, es que el riñón no esté produciendo orina. Entonces hay que ver por qué no produce orina el riñón.
Ustedes se tienen que preguntar, estoy acá hace 5 horas y mi paciente no fue al baño a orinar, le pregunté, no orinó, o si tiene pañal, el pañal está seco desde la mañana, nos tenemos que preguntar por qué. ¿Está tomando agua? ¿No está tomando agua? ¿Se le está pasando suero? ¿No se le está pasando? Si se le está pasando suero, el paciente tiene que orinar, porque por más que sea un suero a 7 gotas, está programado justamente para mantener un volumen urinario normal. Así que nuestro paciente tiene que tener una micción normal porque está recibiendo líquido endovenoso, con lo cual debería nuestro paciente orinar, y si no orina, tenemos que buscar ahí la otra razón. Si tiene suero y no está orinando, entonces vamos a palpar en el hipogástrico, bien sobre la sínfisis del pubis, a ver si la vejiga no está llena. Si nosotros sentimos la vejiga, pues se siente como un globo de agua, o sea, se siente, porque es un órgano muscular, está lleno de líquido, sentimos muy bien y patente lo que es la vejiga llena de orina, y ahí tenemos que ir a otra cuestión. ¿Por qué la vejiga está llena de orina y nuestro paciente no ha hecho ninguna micción? Entonces lo más probable es que esté obstruido el conducto de salida, la uretra masculina o la uretra femenina. Por eso que nosotros tenemos que evaluar eso. Esta es la vejiga del hombre, estos son los intestinos, esto está haciendo un corte sagital. El pubis, cuando está muy elevado, se siente por encima, y este es el recto. Fíjense que el hombre no tiene mucha problema con la higiene o con la contaminación rectal como si lo tiene la mujer. ¿Por qué? Porque está alejado. Cuando mucho la contaminación del hombre viene por las secreciones que puede quedar en el glande, pero eso ya es otra cosa. Tiene una forma ovoide, una base inferior o fondo vesical, un cuello o osteo uretral, una cara póstero superior. Fíjense, la base, el cuello o osteo uretral y la cara póstero superior. En el hombre, la vejiga, aparte, tiene los dos uréteres, aquí se nota muy bien la luz, que es muy pequeña y que terminan muy cerca uno del otro. A su vez, por encima y por detrás aparece lo que se denomina el conducto deferente. Ya lo vamos a ver porque forma parte de los órganos sexuales del hombre, pero para ir normándoles, tiene también en su cara posterior superior, aparte los conductos deferente, que vienen uno de cada testículo, tienen estos sacos o vesículas seminales. Y bien por debajo de la uretra se encuentra una glándula que es la próstata. Esta está envolviendo bien la salida. Fíjense, aquí, esto que está aquí es la glándula, el conducto deferente que está viniendo de los testículos, está la uretra, y esto que está aquí es la próstata, que está rodeando la salida de la uretra de la vejiga, que es esto que vemos nosotros aquí. Tiene dos caras laterales inferiores, un vértice superior o uraco, y un músculo detruxor, que es el que sirve como fijación de la vejiga. Tiene una capacidad de 250 a 300 mililitros. Esto es hasta ahí donde se llena y automáticamente manda una señal al cerebro que tenemos que orinar. O sea, a ese volumen de orina, la vejiga le avisa al cerebro y ese llamado a micción. O sea, no dice tenemos que vaciar la vejiga. Pero nosotros podemos controlar y cerrar el esfínter y aguantar ese llamado o ignorar ese llamado. En algunos casos podemos ir entrenando nuestra vejiga para ignorar hasta 3 o 4 llamados. ¿Cuándo se hace imposible? A partir de los 500 o 600 centímetros cúbicos, la vejiga pierde la capacidad de contener y puede que ante un mínimo esfuerzo, toser o reír,
se expulse violentamente la orina. De hecho, ustedes van a saber que el llamado ya es demasiado urgente y sí o sí necesitamos ir a un baño porque realmente sentimos que se va a salir todo el líquido. En la mayoría son los ancianos los que suelen perder el llamado de micción y los niños lo tienen pero lo ignoran porque no lo toman como algo urgente. Por eso hay que enseñarle al niño que cada vez que sienta, preguntarle, tenés ganas de orinar, tenés ganas de orinar, y van entrenando su vejiga. Entonces ellos saben que al sentir ese llamado de micción tienen que ir al baño a orinar y no a hacerse encima. Lo mismo pasa con los adultos mayores. Muchas veces, sobre todo los que tienen Alzheimer, Parkinson avanzado, vemos que ignoran ese llamado o no le prestan, o directamente se lo pierde. Esa es una incontinencia vesical donde ya el adulto mayor pierde la capacidad para orinar, para atender al llamado de micción. No lo reconoce o directamente no lo siente. Entonces esa es la denominada incontinencia funcional, porque simplemente no siente el llamado y se orina encima y no se siente cuando ya está mojado su ropa interior o su pañal en caso de que lo utilice. Luego está la incontinencia por esfuerzo, donde no tiene todavía ni 200 mililitros de 200 centímetros cúbicos, o sea, no tiene la cantidad de orina para el llamado de micción, y sin embargo ante una tos, un esfuerzo leve, alguna maniobra de Valsalva, que son el aumento de la presión intraabdominal, ya tiene pequeñas pérdidas de orina de manera involuntaria. Muchas veces también en el hombre se encuentra una obstrucción, porque la próstata, cuanto mayor es el hombre, tiene una hiperplasia prostática. Muchos casos son benignos, o sea, simplemente se agranda por el envejecimiento esa glándula prostática y comienza a estrechar el conducto de la uretra. Con lo cual, cuando micciona lo hace entrecortado, en poca cantidad, y en la vejiga sigue quedando algún tipo de reserva o de líquido de orina, no, líquido de orina, y luego lo van perdiendo gota a gota. Esa es la incontinencia residual, donde va quedando y va perdiendo como gota a gota pequeñas cantidades de orina, donde tampoco se da cuenta lo que está pasando. Como tiene también una relación nerviosa, eso no solamente le va a pasar a un adulto mayor, es frecuente que se presente en adultos mayores, pero también le puede pasar a una persona, por ejemplo, que tenga un accidente y tenga daño en la médula, porque está toda esa zona genital, los órganos, inervado por el nervio pudendo. Ese nervio pudendo es el que facilita, que es una rama del hipogástrico, inerva toda la zona pélvica, y cuando se pierde del plexo hipogástrico, cuando se pierde no se siente, o sea, obviamente al no estar inervado se pierde el llamado de micción. Está irrigada por ramas de la ilíaca interna, en este sentido es la arteria vesical. La uretra masculina. A diferencia de la femenina, la uretra masculina es mucho más larga, mide aproximadamente 16 centímetros, tiene 3 porciones, una denominada prostática, que es esta que la había nombrado anteriormente, donde está la próstata rodeando a la uretra, entonces se llama prostática. Mide aproximadamente 3 centímetros, está rodeado por la próstata. El colículo seminal, o verum montanum, que es por donde tiene una vía, donde se comunica el conducto deferente. Ahora vamos a ver justo donde desemboca en la porción prostática de la uretra. El utrúculo prostático, está la próstata rodeando a la uretra. Aquí está el verum montanum, donde viene el conducto deferente, o los conductos eyaculables. La parte membranosa
que es esta que vemos aquí, y la última porción, que es la porción esponjosa, que es esta que vemos aquí. Como ustedes pueden ver, tenemos a la hora de sondar al hombre, tiene un esfínter liso y un esfínter estriado. El esfínter liso, al llamado de micción se abre, ese es el que se estimula, porque hacer liso no lo podemos controlar. Es el esfínter liso el que hace el llamado de micción y dice, tenemos que ir al baño. Sin embargo, nosotros al tener un segundo esfínter estriado, o sea que es un músculo que nosotros podemos controlar, por eso podemos decidir si vamos o no al baño cuando nos da ese llamado de micción. El liso no, el liso lo controla a nivel nervioso central, es el que te avisa que tenés que vaciar la vejiga. Pero el estriado uno le puede decir no, no en esta ocasión, y sigue acumulando orina, y si lo hacen en la próxima hasta que llegan a un punto que la cantidad de orina es líquido comprimido no se puede comprimir, los líquidos no se pueden comprimir, a diferencia del aire sí, los líquidos no se pueden comprimir, el líquido toma la forma del recipiente en el que está, pero si nosotros hacemos presión, el agua tiende a escaparse o salir de ese recipiente. Cuando más presión ponemos, el agua pierde su forma y trata de liberarse esa presión. Bueno, algo parecido pasa en la vejiga. A medida que se va acumulando en ese espacio la cantidad de líquido que no está preparado para eso, comienza a haber presión y es lo que a nosotros nos da la urgencia vesical para ir, la urgencia de micción en realidad, no vesical, la urgencia de micción donde sí o sí necesitamos descargar la vejiga porque va a venir un accidente. Si no tenemos un baño encima, igual vamos a descargar porque es una urgencia. Sí o sí tenemos que descargar, ya no la vejiga nos está avisando que no puede más. En algunos casos, si bien la vejiga está a 250, vos es el llamado de micción, hasta 500, 600 podés estirar y ya sobreviene lo que se llama la urgencia miccional, donde sí o sí tenés que descargar. Sin embargo, a veces, cuando está obstruido la uretra y por más que uno quiera se abran los esfínteres, no se puede descargar el contenido, la vejiga sigue creciendo y se forma el llamado globo vesical. La vejiga se puede llegar a albergar hasta 3 litros, de 2 a 3 litros de líquido. Se ha comprobado, se ha distendido hasta 2, pero duele muchísimo. El dolor vesical es muy, el paciente lo describen en una escala de 9 y 10. Cuando uno le pide que describa el dolor, lo hacen en 9 y 10. Y sobre todo es doloroso cuando se va descargando, porque acá estamos sobredilatando un músculo que no está preparado para dilatarse de esa manera y que cuando vuelve a su tamaño normal también duele. Por eso, como cuidado de enfermería, la descarga es hacerla de manera lenta, de 50 a 60 mililitros cada 30 minutos o una hora, incluso ¿para qué? Para que ese amoldamiento, esa vuelta a su tamaño normal sea de manera lenta y lo menos dolorosa posible para el paciente. Porque si descargamos de golpe, se sobreviene, cae toda la flexidez de la vejiga y podemos dañar los vasos internos de la misma y producirle un sangrado al paciente sin contar el dolor agudo que va a sentir. Entonces, como intervención de enfermería, la descarga de un globo vesical se debe hacer lentamente. Muchas veces nos toca a nosotros, el paciente ya está sondado, tenemos que ir descargando lentamente. Como otro cuidado de enfermería, ustedes, bueno, no sé si tendremos práctica más adelante, pero si se encuentran con un paciente con sonda vesical, es que la sonda vesical debe ir por arriba del muslo, pero la bolsa colectora tiene que estar por debajo del nivel del paciente. ¿Para qué?
para que cuando salga la orina y vaya al reservorio externo, este no vuelva, no haga un reflujo y tenga que volver, porque eso puede causarle una contaminación al paciente. La uretra femenina, por otro lado, va desde el cuello de la vejiga hasta el pudendo femenino, se extiende un trayecto oblicuo hacia abajo y adelante, mide aproximadamente de 3 a 5 centímetros, de 3 a 4, dependiendo del libro que usted agarre, le van a decir de 3 a 5. Se encuentra, fíjense, la uretra o el meato urinario, la vagina y el ano. Aquí tenemos que tener en cuenta que al realizar la higiene en la mujer, y esto le tenemos que ir enseñando a las niñas de pequeña, se debe hacer de adelante hacia atrás, porque si lo hacen de atrás hacia adelante pueden traer la flora bacteriana, sobre todo la Escherichia coli, o materia fecal hacia la región de la vagina y del meato urinario y provocar infecciones urinarias a repetición. Es muy común en niñas pequeñas las infecciones urinarias debido a la mala higiene. Por eso hay que enseñarles que la limpieza se haga de adelante hacia atrás. Con esto terminamos lo que es el aparato urinario. Como repaso, es el encargado de filtrar la sangre, fabricar la orina, se encarga de la regulación de ácidos bases, de la regulación de electrolito, participa en la regulación de la presión arterial, está constituido por los riñones, uréteres, vejiga y uretra. Los riñones tienen la forma, en algunos libros le van a encontrar a ustedes que tiene la forma de habichuelas o de poroto, y de hecho lo hemos visto, se parece bastante. Son dos, uno derecho, otro izquierdo, presenta una corteza, presenta una cápsula de tejido fibroso conectivo graso que lo envuelve y lo protege de cualquier golpe o traumatismo. Son retroperitoneales, y esto es importante que se acuerden, chicos, que están por detrás del peritoneo, no está envuelto por la serosa del peritoneo, sino que está por detrás de la misma. Está cubierta por el izquierdo, está cubierto por la 11ª y 12ª costilla, y el derecho solamente por la 12ª, porque está 1 centímetro más abajo que el izquierdo. Cualquier consulta, recuerden que está el foro, lo pueden hacer. Que tengan una buena jornada.